Nunca imaginé que el día más feliz de mi hermano se convertiría en el momento que cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Carolina, tengo 34 años, y lo que voy a contarles es algo que todavía me cuesta creer, aunque lo viví en carne propia. Todo comenzó hace aproximadamente 3 meses, cuando mi hermano menor, Sebastián, nos reunió a toda la familia en la casa de mis padres para darnos una noticia que, según él, cambiaría su vida. Recuerdo que era un domingo por la tarde. El sol entraba por las ventanas del comedor y mi madre había preparado su famoso pollo al horno con papas. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, mi padre en la cabecera, mi madre a su lado, mi esposo Rodrigo frente a mí, y Sebastián con una sonrisa que no le cabía en el rostro. «Familia», dijo mi hermano levantándose de su silla, «quiero presentarles a alguien muy especial». Y en ese momento, entró por la puerta una mujer hermosa, de cabello castaño y ojos verdes, con una sonrisa tímida pero genuina. Se llamaba Valentina, y Sebastián nos anunció que llevaban saliendo en secreto durante casi un año y que habían decidido casarse. Mi madre casi se desmaya de la emoción. Mi padre se levantó para abrazar a su futuro yerno, bueno, a su futura nuera. Yo estaba feliz, genuinamente feliz por mi hermano. Sebastián había pasado por tanto en la vida, había tenido relaciones difíciles, había sufrido decepciones amorosas, y verlo tan enamorado me llenaba el corazón. Pero cuando miré a Rodrigo, mi esposo, noté algo extraño. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su vaso de agua, y cuando Valentina se acercó a saludarnos, él apenas le extendió la mano, sin mirarla a los ojos. En ese momento pensé que tal vez se sentía mal, quizás le había caído pesada la comida o estaba cansado del trabajo. No le di mayor importancia. Antes de continuar con esta historia que les prometo los dejará sin palabras, quiero pedirles que si están disfrutando de este relato, le den like al video y se suscriban al canal. Créanme, lo que viene es algo que nadie se esperaba, ni siquiera yo que lo viví. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. La boda se planeó para 2 meses después, algo rápido según mi madre, pero Sebastián y Valentina estaban tan enamorados que no querían esperar más. Yo me ofrecía a ayudar en todo lo que pudiera, después de todo, era la hermana mayor y quería que el día de mi hermano fuera perfecto. Pero algo comenzó a cambiar en mi hogar. Rodrigo, quien siempre había sido un hombre alegre, comunicativo y cariñoso, empezó a volverse distante. Cada vez que yo mencionaba la boda, él cambiaba de tema o simplemente se quedaba en silencio. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que estaba estresado con el trabajo, que tenía muchos proyectos pendientes, que no era nada importante. Una noche, aproximadamente un mes antes de la boda, estábamos cenando en silencio cuando decidí confrontarlo. «Rodrigo», le dije, «llevamos casi 8 años casados. Te conozco mejor que nadie. Sé que algo te pasa, y sé que tiene que ver con la boda de Sebastián. Por favor, háblame». Él dejó el tenedor sobre el plato, suspiró profundamente y me miró con unos ojos que nunca había visto. Había dolor en ellos, un dolor profundo que me heló la sangre. «Carolina», me dijo, «no puedo ir a esa boda». Y antes de que pudiera preguntarle por qué, se levantó de la mesa y se encerró en nuestro cuarto. Pasé la noche en el sofá, llorando, sin entender qué estaba pasando. Mi mente creaba 1000 escenarios posibles. ¿Acaso Rodrigo conocía a Valentina de antes? ¿Habían tenido algún tipo de relación? ¿Era ella una exnovia que él nunca me había mencionado? Los celos comenzaron a apoderarse de mí, y la angustia no me dejaba respirar. Los días siguientes fueron una tortura. Rodrigo seguía negándose a hablar del tema, y yo seguía sin entender nada. Mi hermano comenzó a notar que algo andaba mal. Me llamaba para preguntarme si todo estaba bien, si Rodrigo y yo estábamos teniendo problemas. Yo le mentía. Le decía que todo estaba perfecto, que solo estábamos un poco cansados con el trabajo. 2 semanas antes de la boda, recibimos las invitaciones oficiales. Eran hermosas, con letras doradas y un diseño elegante que reflejaba el amor de mi hermano y su prometida. Cuando Rodrigo vio la invitación sobre la mesa, su reacción fue inmediata. La tomó, la miró por unos segundos, y luego la dejó caer como si quemara. «No voy a ir», dijo con una voz fría que no reconocí. «Y no me pidas que te explique por qué, porque no puedo». Esa noche, por primera vez en nuestro matrimonio, dormimos en habitaciones separadas.
Yo no podía dejar de llorar, y él no podía dejar de evitarme. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé a revisar las redes sociales de Valentina, buscando alguna conexión con Rodrigo, alguna foto antigua, algún comentario que los vinculara. No encontré nada. Luego busqué en los archivos de Rodrigo, en su computadora, en sus papeles viejos. Nada. Era como si el secreto que guardaba mi esposo estuviera enterrado en lo más profundo de su ser. Una semana antes de la boda, mi madre me llamó llorando. Carolina, me dijo entre sollozos, tu hermano está destrozado. Dice que Rodrigo le confirmó que no irá a la boda y que no quiso darle ninguna explicación. Sebastián piensa que Rodrigo no lo quiere, que nunca lo aceptó como cuñado. Esto está destruyendo a la familia. Sentí que el mundo se me venía encima. Mi hermano, mi pequeño hermano al que había cuidado desde que éramos niños, estaba sufriendo por culpa de mi esposo, y yo no tenía respuestas para nadie. Esa noche, cuando Rodrigo llegó del trabajo, lo estaba esperando en la sala con una maleta hecha. Le dije que si no me explicaba qué estaba pasando, me iría de la casa. Le dije que no podía seguir viviendo con un extraño, que el hombre con el que me casé nunca me habría ocultado algo tan importante, que el hombre con el que me casé nunca habría herido a mi familia de esa manera. Rodrigo me miró, y por primera vez en semanas, vi lágrimas en sus ojos. Se sentó en el sofá, se cubrió el rostro con las manos, y comenzó a llorar como nunca lo había visto llorar. Mi corazón se partió en 1000 pedazos al verlo así, pero necesitaba respuestas. Carolina, me dijo finalmente, lo que voy a contarte es algo que nunca le he contado a nadie. Ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mis amigos más cercanos. Es algo que he cargado durante más de 15 años, y que pensé que había dejado enterrado en el pasado. Me senté a su lado, tomé su mano, y le dije que estaba lista para escuchar, que no importaba lo que fuera, que lo amaba y que juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. Y entonces, Rodrigo comenzó a hablar. Antes de que siga contándoles lo que mi esposo me reveló esa noche, quiero pedirles que dejen un comentario contándome qué creen que está pasando. Me encantaría saber sus teorías. Y ahora sí, continuemos con esta historia. Rodrigo me contó que cuando tenía 22 años, recién graduado de la universidad, conoció a una mujer que cambió su vida. Se llamaba Mariana, y era la hermana mayor de Valentina. Sí, escucharon bien. La prometida de mi hermano tenía una hermana mayor llamada Mariana, y esa mujer había sido el gran amor de la juventud de mi esposo. Rodrigo y Mariana se conocieron en una fiesta de fin de año. Fue amor a primera vista, según me contó. Ella era inteligente, divertida, apasionada por la vida. Tenían planes juntos, sueños compartidos, promesas de un futuro que parecía brillante. Estuvieron juntos durante casi 3 años, y Rodrigo estaba convencido de que ella era la mujer con la que pasaría el resto de su vida. Pero la vida tiene formas crueles de cambiar nuestros planes. Un día, Mariana comenzó a sentirse mal. Dolores de cabeza constantes, fatiga extrema, mareos que la dejaban en cama durante horas. Al principio pensaron que era estrés, que era el trabajo, que era cualquier cosa menos lo que realmente era. Después de semanas de estudios médicos, los doctores les dieron la noticia que destruiría todo. Mariana tenía un tumor cerebral. Era agresivo, estaba en una etapa avanzada, y las opciones de tratamiento eran limitadas. Los médicos les dieron un pronóstico de 6 meses a 1 año de vida. Rodrigo me contó que esos meses fueron los más difíciles de su existencia. Vio a la mujer que amaba deteriorarse día tras día. La acompañó a cada quimioterapia, a cada sesión de radiación, a cada consulta médica donde las noticias nunca eran buenas. Sostuvo su mano cuando el cabello comenzó a caérsele, la cargó en brazos cuando ya no podía caminar, le susurró palabras de amor cuando ella ya no podía hablar. Mariana murió un día de noviembre, con Rodrigo a su lado, sosteniendo su mano hasta el último momento. Y con ella, murió una parte de mi esposo que nunca volvió a recuperar. Después del funeral, Rodrigo cortó todo contacto con la familia de Mariana. Era demasiado doloroso, me explicó. Cada vez que veía a sus padres, a sus hermanos, a Valentina que en ese entonces era apenas una adolescente, veía el rostro de Mariana. Veía todo lo que había perdido, todo lo que nunca sería. Se mudó de ciudad,
Comenzó una nueva vida, y enterró ese capítulo de su existencia en lo más profundo de su memoria. Años después me conoció a mí, nos enamoramos, nos casamos, y construimos la vida que tenemos ahora. Pero entonces, el destino decidió jugarle una broma cruel. Su cuñado, mi hermano Sebastián, se enamoró precisamente de Valentina, la hermana menor de Mariana. La mujer que le recordaba todo lo que había perdido. La mujer cuyos ojos verdes eran idénticos a los de su amor fallecido. La mujer que representaba un pasado que él había intentado olvidar durante 15 años. Cuando Rodrigo terminó de contarme todo esto, ambos estábamos llorando. Yo entendía ahora su dolor, su silencio, su negativa a asistir a la boda. No era que no quisiera a mi hermano. No era que tuviera algo contra Valentina. Era que cada vez que la veía, revivía el peor momento de su vida. Era que asistir a esa boda significaba enfrentar un pasado que lo había destruido. Pero había algo más. Algo que Rodrigo no me había contado todavía. Le pregunté por qué nunca me había hablado de Mariana, por qué había guardado ese secreto durante tantos años. Y su respuesta me dejó aún más devastada. Carolina, me dijo, hay algo que nunca le conté a nadie. Ni siquiera a la familia de Mariana. Algo que he cargado como una culpa que me consume desde hace 15 años. Me contó que semanas antes de que Mariana muriera, los médicos les ofrecieron una última opción. Un tratamiento experimental en una clínica en el extranjero. Era costoso, extremadamente costoso, y las probabilidades de éxito eran mínimas. Pero era una opción. Rodrigo no tenía el dinero. Sus padres no podían ayudarlo. Los bancos le negaron préstamos. Hizo todo lo que pudo, vendió su auto, empeñó sus pertenencias, pidió dinero prestado a amigos. Pero no fue suficiente. El tratamiento costaba una fortuna que él simplemente no tenía. Mariana murió sin recibir ese tratamiento. Y Rodrigo vivió con la culpa de pensar que si hubiera hecho más, si hubiera encontrado la manera de conseguir ese dinero, tal vez ella seguiría viva. Tal vez tendrían hijos, una familia, una vida juntos. Esa culpa lo había consumido durante años. Y ahora, ver a Valentina, ver su felicidad, ver que ella tendría la vida que Mariana nunca tuvo, era más de lo que podía soportar. Pasamos esa noche hablando, llorando, abrazándonos. Por primera vez en nuestro matrimonio, sentí que realmente conocía a mi esposo. Todas sus sombras, todos sus miedos, todo su dolor. Y lo amé aún más por haberse abierto conmigo de esa manera. Pero ahora teníamos un problema. La boda era en 5 días, y yo no sabía qué hacer. ¿Debía contarle a mi hermano la verdad? ¿Debía obligar a Rodrigo a enfrentar su pasado? ¿O debía respetar su decisión y asistir sola a la boda, inventando alguna excusa? Decidí hacer algo arriesgado. Decidí hablar con Valentina. La llamé al día siguiente y le pedí que nos viéramos a solas. Ella aceptó, aunque podía notar la confusión en su voz. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa, y cuando la vi entrar, entendí el dolor de mi esposo. Valentina era increíblemente parecida a las fotos de Mariana que Rodrigo me había mostrado la noche anterior. Los mismos ojos verdes, la misma sonrisa tímida, los mismos gestos. Valentina, le dije, necesito contarte algo. Algo sobre mi esposo y sobre tu hermana Mariana. Y entonces vi cómo su rostro cambiaba. Vi la sorpresa, el dolor, la nostalgia. Valentina sabía exactamente quién era Rodrigo. Lo había reconocido desde el primer día que lo vio en la casa de mis padres. Pero no había dicho nada porque no sabía cómo abordar el tema. Me contó que Mariana hablaba de Rodrigo constantemente antes de morir. Que lo amaba con todo su corazón. Que sus últimas palabras fueron para él, pidiéndole que fuera feliz, que encontrara el amor otra vez, que no dejara que su muerte lo destruyera. Valentina también me contó algo que me partió el corazón. Me dijo que su familia nunca culpó a Rodrigo por no conseguir el dinero para el tratamiento. De hecho, siempre estuvieron agradecidos por todo lo que hizo por Mariana, por el amor que le dio, por la compañía en sus últimos días. Pero cuando Rodrigo desapareció después del funeral, pensaron que los culpaba a ellos, que no quería saber nada de la familia que le recordaba su pérdida. Carolina, me dijo Valentina tomando mis manos, yo sabía que eventualmente este momento llegaría. Sabía que tendría que hablar con Rodrigo. Pero tenía miedo. Miedo de abrir heridas que tal vez nunca sanaron.
Le pregunté qué podíamos hacer. Le dije que mi esposo estaba sufriendo, que no sabía cómo enfrentar la boda, que yo solo quería ayudarlo. Y entonces Valentina me propuso algo que cambiaría todo. Me dijo que había algo que Mariana le había dejado antes de morir. Algo que estaba destinado para Rodrigo, pero que nunca pudo entregarle porque él desapareció. Era una carta. Una carta que Mariana había escrito en sus últimos días de lucidez, cuando sabía que el final estaba cerca. Valentina había guardado esa carta durante 15 años, esperando el momento de poder entregársela. Y ahora, ese momento había llegado. Esa noche, llegué a casa con la carta en mis manos. Rodrigo estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida, claramente torturado por todo lo que estaba pasando. Me senté a su lado y le extendí el sobre amarillento. Esto es de Mariana, le dije. Valentina la ha guardado para ti durante todos estos años. Rodrigo tomó la carta con manos temblorosas. Podía ver que tenía miedo de abrirla, miedo de lo que encontraría adentro. Le dije que lo haría cuando estuviera listo, que no había prisa, que yo estaría ahí para él sin importar qué. Pero él no esperó. Con lágrimas en los ojos, abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. Mi querido Rodrigo, decía la carta con letra temblorosa pero legible. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y sé que probablemente estás sufriendo, culpándote, pensando en todo lo que pudiste haber hecho diferente. Pero necesito que sepas algo. Tú me diste los mejores años de mi vida. Me amaste cuando estaba sana, y me amaste aún más cuando estaba enferma. Me sostuviste cuando no podía sostenerme sola. Me hiciste reír cuando lo único que quería era llorar. Fuiste mi luz en la oscuridad más profunda. No quiero que cargues con ninguna culpa. El dinero del tratamiento, los médicos, las opciones que no pudimos tomar, nada de eso importa. Lo que importa es que me amaste, y ese amor fue más sanador que cualquier medicina. Mi única petición, mi último deseo, es que seas feliz. Que encuentres a alguien que te ame tanto como yo te amé. Que construyas una familia, que tengas hijos, que vivas la vida que yo no pude vivir. No quiero que te aferres a mi recuerdo de una manera que te impida avanzar. Quiero ser un capítulo hermoso de tu historia, no una cadena que te ate al pasado. Y si algún día te encuentras con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con mi pequeña Valentina, quiero que sepas que ellos te quieren. Que nunca te culparon por nada. Que agradecen todo lo que hiciste por mí. Te amo, Rodrigo. Te amé, te amo, y te amaré por siempre. Pero mi amor por ti significa querer que seas feliz. Así que prométeme que lo serás. Prométeme que vivirás. Con todo mi corazón, Mariana. Cuando Rodrigo terminó de leer, estaba sollozando. Yo también. Nos abrazamos durante lo que pareció una eternidad, llorando juntos, sanando juntos. Esa noche, algo cambió en mi esposo. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. La carta de Mariana le había dado algo que había buscado durante 15 años. Perdón. No el perdón de otros, sino el permiso de perdonarse a sí mismo. Al día siguiente, Rodrigo me dijo que quería ver a Valentina. Quería hablar con ella, agradecerle por guardar la carta, y pedirle disculpas por haber desaparecido todos esos años. El encuentro fue emotivo. Valentina y Rodrigo hablaron durante horas, compartiendo recuerdos de Mariana, llorando juntos, riendo juntos al recordar anécdotas del pasado. Yo los observaba desde lejos, sintiendo que estaba presenciando algo sagrado, algo que debía haber sucedido hace mucho tiempo. Y entonces llegó el día de la boda. La ceremonia era en una iglesia hermosa, decorada con flores blancas y velas. Mi hermano Sebastián esperaba en el altar, nervioso pero radiante. Mi familia estaba sentada en las primeras filas, esperando la llegada de la novia. Y junto a mí, sosteniendo mi mano, estaba Rodrigo. Había decidido asistir. Había decidido enfrentar su pasado y abrazar el futuro. Había decidido honrar el último deseo de Mariana, ser feliz. Cuando Valentina entró por el pasillo, hermosa en su vestido blanco, vi cómo Rodrigo contenía las lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de sanación. Estaba viendo a la hermana de la mujer que amó, caminando hacia su propia felicidad, y finalmente podía sentir alegría por ella. La ceremonia fue emotiva. Los votos que mi hermano y Valentina intercambiaron hablaban de amor,
de segundas oportunidades, de la vida que construirían juntos. Y en cierto momento, Valentina miró hacia donde estábamos sentados y le dedicó una pequeña sonrisa a Rodrigo. Una sonrisa que decía gracias, que decía que Mariana estaría orgullosa, que decía que todo estaba bien. Pero la verdadera sorpresa vino durante la recepción. Cuando llegó el momento de los discursos, Valentina tomó el micrófono y pidió la atención de todos. Mi corazón se aceleró porque no sabía qué iba a decir. Antes de brindar por mi esposo, comenzó Valentina con voz temblorosa: quiero hacer algo especial. Quiero reconocer a alguien que está aquí hoy, alguien cuya presencia significa más de lo que pueden imaginar. Todos miraron a su alrededor, confundidos. Mi familia no entendía de qué hablaba. Muchos de ustedes saben que tuve una hermana mayor llamada Mariana, continuó Valentina con lágrimas en los ojos. Ella falleció hace 15 años, y no hay un día que no piense en ella. Mariana era mi modelo a seguir, mi mejor amiga, mi heroína. Lo que no saben es que Mariana tuvo un gran amor en su vida. Un hombre que la amó incondicionalmente, que estuvo con ella hasta el final, que le dio los últimos años más felices que pudo haber tenido. Y ese hombre está aquí hoy. Valentina miró directamente a Rodrigo. Rodrigo, dijo, gracias por venir. Gracias por enfrentar tus miedos. Gracias por honrar la memoria de mi hermana al elegir la felicidad. Mariana te amaba, y sé que estaría increíblemente orgullosa de ver al hombre en el que te has convertido. Y estoy segura de que está aquí con nosotros hoy, celebrando este momento. El silencio en el salón era absoluto. Mi madre me miraba con los ojos muy abiertos, mi padre parecía confundido, mi hermano Sebastián tenía lágrimas en los ojos. Rodrigo se levantó lentamente. Todos los ojos estaban sobre él. Caminó hacia donde estaba Valentina, y frente a todos los invitados, la abrazó. Gracias, Valentina, dijo con voz entrecortada. Gracias por la carta. Gracias por esperarme todos estos años. Y felicidades por encontrar el amor que mereces. Mariana estaría tan feliz de verte así. En ese momento, algo mágico sucedió. Una brisa suave entró por las ventanas del salón, moviendo las cortinas y las flores. Varios invitados comentaron después que sintieron una presencia cálida, reconfortante. No sé si fue coincidencia o algo más, pero en ese momento, todos sentimos que Mariana estaba ahí, dándonos su bendición. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado. Ya no era solo la boda de mi hermano y Valentina. Era una celebración del amor en todas sus formas. Del amor romántico, del amor familiar, del amor que trasciende la muerte. Rodrigo bailó esa noche como no lo había visto bailar en años. Reía, conversaba con mi familia, bromeaba con mi hermano. Era como si finalmente hubiera encontrado la paz que buscaba. Cuando llegamos a casa esa noche, agotados pero felices, Rodrigo me tomó de las manos y me miró a los ojos. Carolina, me dijo, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por obligarme a enfrentar mi pasado. Gracias por ser la mujer increíble que eres. Y entonces me dijo algo que me hizo llorar de felicidad. Mariana me pidió que fuera feliz. Me dijo, y contigo, lo soy. Eres el regalo que ella me envió, la prueba de que el amor puede existir más de una vez en la vida, de que la felicidad siempre encuentra la manera de volver. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí que todo había valido la pena. Las lágrimas, las peleas, las noches sin dormir, todo había sido parte del camino que nos llevó a este momento. Han pasado 3 meses desde la boda. Mi hermano y Valentina regresaron de su luna de miel y están más enamorados que nunca. Rodrigo y Valentina ahora tienen una relación cercana, comparten recuerdos de Mariana, y se apoyan mutuamente en los días difíciles. Mi esposo sigue sanando. Hay días buenos y días no tan buenos, pero ya no carga con la culpa que lo consumía. Finalmente aceptó que hizo todo lo que pudo, que el amor que le dio a Mariana fue suficiente, que merece ser feliz. Y yo aprendí algo invaluable de toda esta experiencia. Aprendí que todos cargamos secretos, heridas, miedos que no siempre compartimos. Aprendí que el amor verdadero significa estar ahí para la otra persona incluso cuando no entendemos por qué está sufriendo. Aprendí que las familias se construyen no solo con lazos de sangre, sino con momentos de vulnerabilidad compartida. Mi esposo se negó a asistir a la boda de mi hermano. La razón dejó a todos sin palabras. Pero al final,
Esa razón nos unió más de lo que jamás imaginamos. Nos recordó que la vida es corta, que el amor es precioso, y que nunca es tarde para sanar. Si están escuchando esta historia y tienen a alguien en sus vidas que está sufriendo en silencio, les pido que tengan paciencia, que no se rindan, que les recuerden que el amor puede curar las heridas más profundas. Porque a veces, todo lo que necesitamos es que alguien se quede a nuestro lado, sosteniendo nuestra mano, mientras encontramos el valor de enfrentar nuestros fantasmas. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les haya tocado el corazón tanto como me tocó a mí vivirla.